El valle era una extensión infinita de tierra agrietada, donde el sol inclemente secaba hasta las lágrimas. La casa de adobe, con sus paredes desgastadas, se alzaba como un refugio precario para Julián, Tomás y Mateo. El mayor, Julián, despertaba antes del alba. Sus manos ya callosas a los 19 años. Tomás, de mirada huidiza, cargaba una mochila de resentimiento por una infancia perdida. Mateo, a sus 6 años, aprendió a silenciar el llanto cuando sus hermanos lo culpaban por la ausencia de sus padres. Las noches eran largas, el viento colaba por las grietas y el único sonido era el roce de las cobijas rasgadas. Cada mañana, Julián partía primero, caminando kilómetros para ayudar a un vecino a cargar leña. Tomás lo seguía. Pero siempre se detenía en el pozo seco, mirando su reflejo distorsionado como si buscara respuestas. Mateo, por su parte, pastoreaba las ovejas del señor Ribeiro, un hombre huraño que le daba un plato de frijoles fríos al final del día. El niño guardaba migajas en un paño sucio para compartir con sus hermanos, aunque sabía que Julián las rechazaría con un gesto seco. No somos mendigos, gruñía, mientras Tomás apartaba la mirada. El tunal era su única esperanza. Las 3 plantas espinosas, heredadas de su madre, daban frutos ácidos pero vitales. Un día, mientras Julián podaba las ramas más altas, un ruido lo hizo volverse. Un anciano, con ropas cubiertas de polvo, se apoyaba en un bastón nudoso. Una tuna, joven. Hace días que no como, dijo con voz ronca. Julián observó las manos temblorosas del hombre, pero negó con la cabeza. Trabaje si quiere comer, masculló, volviendo a su tarea. El viejo se alejó lentamente, arrastrando los pies por el sendero pedregoso. Al mediodía, Tomás encontró al mismo anciano sentado bajo un árbol raquítico. Solo una, muchacho, insistió el hombre, señalando las tunas en la cesta. Tomás miró alrededor como si temiera ser visto y arrancó 2 frutos dañados por los pájaros. Tome, pero váyase rápido, susurró. El anciano asintió, pero en lugar de irse, se quedó mirando a Tomás con una intensidad que lo hizo sentir expuesto. El miedo te está robando el alma, murmuró antes de desaparecer entre los arbustos. Tomás se frotó los ojos, convencido de que el calor lo estaba alucinando. Al caer la tarde, Mateo regresaba a casa cuando vio al anciano recostado contra una roca, jadeando. Sus labios estaban agrietados y sus ojos vidriosos. Sin pensarlo, el niño corrió hacia él ofreciéndole su cantimplora vacía. No tengo agua, pero puedo llevarle algo, dijo. El viejo sonrió débilmente y Mateo, con una determinación inusual, lo guió a la casa, mientras el anciano descansaba en el suelo de tierra. Mateo encendió el fogón con ramas secas y calentó un caldo aguado hecho con hierbas silvestres. Julián y Tomás llegaron al anochecer, exhaustos. El olor a comida los alertó. Al ver al extraño en su hogar, Julián estalló. ¿Trajiste un mendigo aquí?, rugió, agarrando a Mateo del brazo. El niño intentó explicar, pero una bofetada lo silenció. Tomás, paralizado, observó cómo el anciano se levantaba con dificultad. No le hables así, dijo el viejo, su voz repentinamente firme. Julián se burló. ¿Y tú quién eres para dar órdenes? Entonces, la habitación se iluminó. La luz era dorada, cálida, como un abrazo. El anciano se transformó ante sus ojos. Su postura se enderezó y sus ropas se volvieron blancas y radiantes. Soy un mensajero, dijo, y su voz resonó en las paredes como un trueno suave. Julián retrocedió, tropezando con la mesa. Tomás se aferró al marco de la puerta, sintiendo que el suelo cedía bajo sus pies. Mateo, entre lágrimas, se arrodilló sin entender, pero sintiendo una paz que nunca antes había conocido. El ángel señaló a Julián. Tú, que crees que la fuerza está en el control, solo alimentas tu propio vacío. Luego miró a Tomás. Tú, que escondes tu dolor tras el silencio, estás muriendo lentamente. Finalmente, posó una mano en la cabeza de Mateo. Este niño, a quien despreciáis, tiene más coraje que vosotros juntos.
Julián intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Por primera vez, sus ojos reflejaron duda. El ángel extendió un brazo hacia la mesa. Sobre ella aparecieron pains calientes y un cántaro de agua cristalina. Esto no es para vosotros, advirtió. Es para quienes entienden que compartir no es debilidad. Tomás, temblando, tomó un pan y lo partió en 3. Julián lo miró fijamente, pero cuando Mateo tomó su porción con una sonrisa temblorosa, algo se quebró dentro de él. Con manos torpes, Julián tomó el pedazo restante y lo mordió. El sabor a hogar, olvidado desde la muerte de su madre, lo hizo estremecer. El ángel se desvaneció al amanecer. Pero no sin antes dejar una advertencia, tendréis 7 días de hambre para entender el valor de lo que despreciasteis. Esa mañana, por más que comieron, la saciedad nunca llegó. Las tunas perdieron su sabor, y el agua del pozo se volvió salada. Julián, desesperado, golpeó las paredes hasta sangrar. Tomás vagó por el desierto, escupiendo arena. Mateo, aunque débil, limpiaba la casa y cantaba canciones que su madre le tarareaba. Al tercer día, Julián encontró a Mateo desmayado junto al fogón. Lo cargó en brazos, notando cuán liviano era. «¿Por qué no me pediste ayuda?», le gritó, pero el niño solo sonrió débilmente. Tomás, al verlos, rompió a llorar. Esa noche, los 3 compartieron una sola taza de té. Julián, avergonzado, confesó su miedo a fallar. Tomás habló de su envidia hacia la inocencia de Mateo. El menor, entre tosidos, susurró: «Siempre supe que me queríais. Solo estabais perdidos». Al 7.º día, el ángel regresó. Esta vez, no hubo luz ni sermones. Apareció como un viajero común, pidiendo refugio. Julián, sin vacilar, lo invitó a entrar. Tomás le ofreció su manta. Mateo, aún débil, le sirvió la última porción de agua. El viajero bebió un sorbo y dijo: «Ahora entendéis». Al partir, dejó caer una semilla seca. Plántenla juntos fue su única instrucción. La semilla brotó en horas. Un retoño de tunal, pero con hojas verdes y sin espinas. Los hermanos la regaron con sus lágrimas y risas. Pronto dio frutos dulces y jugosos. La noticia se esparció, venían de pueblos lejanos a ver la planta milagrosa. Julián, en un acto inesperado, regaló tunas a todos. «Es lo que ella hubiera querido», dijo, mirando el retrato borroso de su madre. Con el tiempo, el tunal creció hasta cubrir la casa. Tomás enseñaba a los niños a podarlo sin miedo. Mateo, ahora con 10 años, lideraba excursiones para plantar semillas en zonas áridas. Julián administraba el pozo que, milagrosamente, nunca se secaba. Las noches ya no eran silenciosas, vecinos llegaban a contar historias. Y el olor a pan recién horneado reemplazaba al polvo. Un día, un periodista llegó al valle. «¿Cómo lograron esto?», preguntó. Julián señaló a Mateo, que reía con un grupo de niños. «Él nos enseñó que el desierto no se vence con fuerza, sino con raíces», dijo. Tomás agregó: «Y que las lágrimas, cuando se comparten, son mejor abono que la sangre». El reportero anotó cada palabra, pero su cámara no capturó lo esencial: las manos de los hermanos, siempre cerca. Como si temieran perder el contacto. La fama trajo tentaciones, empresarios ofrecieron comprar el tunal. Podrían ser ricos, insistían. Julián los echaba con la misma furia con que antes reprendía a Mateo. «No vendemos milagros», gruñía. Una noche, mientras contaban monedas para comprar medicinas, Tomás bromeó: «Quizá el ángel era un buen negociante». Se rieron hasta que el dolor de costillas los detuvo. Mateo cumplió 15 años trabajando en un proyecto de irrigación, usando cáscaras de tunas y piedras. Diseñó un sistema que llevaba agua a las casas más lejanas. Julián, al verlo explicar su invento a la comunidad, sintió un orgullo que lo desconcertó. Esa noche abrazó a su hermano sin decir nada. Tomás, celoso al principio, terminó ayudando a tallar los canales de barro. La sequía llegó de nuevo años después. Los pozos se secaron, pero el tunal seguía verde. La gente acudió en masa. Julián organizó turnos para distribuir agua.
Tomás enseñó a conservar la humedad con hojas. Mateo, ahora un joven alto y delgado, dormía en el suelo para vigilar los depósitos. No somos héroes, decía cuando lo elogiaban. Solo cuidamos lo nuestro. Una anciana llegó una tarde, reconociendo al ángel en una foto descolorida. Era idéntico a mi padre, murmuró. Les contó que él había desaparecido décadas atrás, buscando agua para su pueblo. Los hermanos guardaron silencio. Esa noche, Julián colocó la foto junto al retrato de su madre. Quizá los milagros son solo gente que no se rinde, dijo. Tomás conoció a una mujer en el mercado. Clara. Viuda con 2 hijos, vendía semillas. Al principio hablaban de agricultura, luego de sueños. Una tarde, ella llegó con una planta de albahaca. Para que el olor a esperanza no se pierda, dijo. Tomás, rojo como un tuna madura, la plantó. Junto a los girasoles de Mateo, Julián nunca se casó. Ya tengo una familia, decía cuando le preguntaban. Pero adoptó a un niño huérfano encontrado en el mercado. Lo llamaron Samuel. El que escucha a Dios. Mateo le enseñó a leer usando las etiquetas de las semillas. Tomás le mostró cómo tallar juguetes de madera. Julián, en secreto, tejía calcetines para él durante las noches frías. Clara y Tomás tuvieron una niña. La llamaron Luz en honor a aquella noche dorada. Su primer grito sonó como una campana en el valle. Mateo, convertido en tío, pasaba horas meciéndola mientras cantaba canciones de cuna. Julián, al cargarla por primera vez, rompió a llorar. Ella nunca tendrá hambre, prometió, a los 50 años. Julián enfermó. El médico habló de pulmones dañados por años de polvo. En su lecho, rodeado de fotos y flores secas, tomó las manos de sus hermanos. Perdónenme, susurró. Tomás negó con la cabeza. Fuiste nuestro hogar cuando no había ninguno. Mateo agregó, nos enseñaste a ser fuertes incluso cuando te equivocabas. Julián sonrió por primera vez en años. Hoy, la Casa Blanca es una escuela. Donde antes había camastros, ahora hay pupitres con nombres tallados: Samuel, Luz, Emiliano, Tomás, con el pelo canoso. Lee cuentos bajo el tunal. Mateo, convertido en abuelo, sigue regalando semillas. En la pared, una placa dice: aquí, 3 hermanos aprendieron que el amor no se mendiga, se siembra. Cuando los turistas preguntan por el ángel, los guías señalan a Mateo, ahora anciano, sentado en el porche. El único milagro fue elegir amar cuando todo invitaba al odio, dice él, mientras los niños corren entre los tunales. Al caer la tarde, Julián y Tomás lo visitan en susurros, el viento trae risas. Y las flores se inclinan como en reverencia. La leyenda vive, pero la verdad es más simple. 3 hombres rotos encontraron en un niño la fuerza para florecer.